Buenos días con todos los presentes. Esta será la clase número 14 de señales y sistemas. Ya, comenzamos con un ejemplo. Este ejemplo dice: esquematice y etiquete cada una de las siguientes señales. Esquematice y etiquete cada una de las siguientes señales, siendo x de t la siguiente. Esta señal x de t es una especie de triángulo que tiene una longitud en el dominio de 0 hasta 4 y una altura de 3. Y nos piden esquematizar primero x de t menos 2. Ya, vamos a ir resolviendo una por una. Son bastante literales, pero primero resolvamos esto, ¿ya? ¿Cómo se grafica x de t menos 2? Para graficar x de t menos 2, lo que nosotros hacemos, como ya lo he explicado antes, es tomar todo el argumento, igualarlo a 0 y despejar t. Significa que tiene un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha, porque es positivo. Entonces x de t menos 2 no será otra cosa más que desplazar 2 unidades todos los elementos del dominio. Entonces 0 más 2 es 2 y 4 más 2 es 6. Entonces la señal se ha desplazado de 0 hasta 2, pero sigue manteniendo su misma altura de 3. Entonces esta vendría a ser la señal x de t menos 2. Ya, otro literal. Literal B dice que esquematicemos la señal x de 2t. La señal x de 2t, lo que está ocurriendo es que el 2 está multiplicando el argumento. ¿Y qué es lo que se hace cuando un número multiplica el argumento? Pues lo que se hace es graficar lo mismo, ¿verdad? No exactamente lo mismo, sino que el número que multiplica el argumento pasa a dividir a cada uno de los valores de la señal original. 0 dividido para 2 es 0, y 4 dividido para 2 es 2. Entonces, lo que ocurre es que nuestra señal se ha comprimido, se ha comprimido en los costados. Entonces, 2 dividido para 0 es 0 y 2 dividido para 4 es 2. Y la altura se sigue manteniendo. Y esta vendría a ser la señal x de 2t. Entonces, cuando un valor está multiplicando nuestro argumento, este valor pasa a dividir a cada uno de los valores del dominio de la señal original. 0 dividido para 2, 0 y 4 dividido para 2, 2. Ahora grafiquemos la señal x de t medios. Se aplica lo mismo, solo que aquí el valor que multiplica a t es un medio. Es como que nosotros tengamos un medio multiplicando a t. Entonces, vamos a aplicar el mismo principio. Como hay un valor multiplicando el argumento, este valor pasa a dividir a cada uno de los valores del dominio. 0 dividido para un medio sigue siendo 0. Y 4 dividido para un medio es 8. Entonces, nuestra señal, ¿qué ha pasado con nuestra señal original? Se ha ensanchado, porque ahora va a estar más ancha. Y la altura va a seguir siendo la misma, 3. Entonces, esta de acá vendría a ser nuestra señal x de t medios. Pasamos el un medio a dividir a cada uno de los valores del dominio y nuestra señal se ha ensanchado. Vamos con otro ejercicio, con otro literal.
literal D. Literal D dice x de menos t. Ya pues, ¿qué ocurre cuando nosotros graficamos, cuando nosotros tenemos un menos en el argumento? Cuando tenemos un menos en el argumento, la señal debe reflejarse con respecto al eje de las y. Entonces es como si yo colocara un espejo aquí y esto se viniera para acá. Esto se viene para acá. Sería en menos 4 con una altura de 3 igualmente. Entonces esta vendría a ser x de menos t. Ya, vamos con otro ejemplo. Sea esta señal x de n, que va a ser una señal tipo discreta, la cual va a tener estos valores. Para 1 va a tener una altura de 1, supongo. Para 2 va a tener otra correspondiente altura. Para 3 va a tener otra altura. Para 4 va a tener otra altura. Bueno, la misma aquí. Es en 3. Y para 5 va a ser 0. Y para 6 va a ser 0. Y para 0 va a ser 0. Y los demás van a ser 0. Ya. Nos van a pedir esquematizar, literal A. Esquematizar x de n menos 2. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que la diferencia es que aquí estamos tratando con señales discretas. Y eso va a provocar que solo hayan unas pequeñas diferencias, pero en ciertos literales. Por ejemplo, para hacer x de n menos 2, asimismo, n menos 2 es igual a 0, n es igual a 2, va a sufrir un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha. Entonces la señal x de n menos 2 no va a ser más que 1 más 2, 3. En 3 va a tener una altura de 1, y así sucesivamente. Cada uno de los palitos se va a correr 2 unidades. Y eso es todo. Así es como se graficaría x de n menos 2. Solo se ha corrido 2 unidades. Vamos con otro. Ahora grafiquemos x de 2n. Asimismo, cuando un valor multiplica el argumento, este valor debe pasar debe pasar a dividir a cada uno de los valores del dominio. Entonces, hagamos primero la división. 1 dividido para 2, 1 medio. 2 dividido para 2, 1. 3 dividido para 2, 3 medios. 4 dividido para 2, 2. ¿Ya? Solo hay que tener en consideración un pequeño detalle. Para señales discretas, solo se grafican números enteros. Solo se grafican números enteros. Solo se grafican números enteros para señales discretas. Es decir, un medio no es entero porque es 0,5. No lo vamos a graficar. 3 medios no es entero tampoco. No lo vamos a graficar. Entonces solo vamos a graficar 1 y 2. Entonces, 1 correspondería al de aquí. Y 2 correspondería al que estaba en 4 hace un rato, de altura 3. ¿Ya? Entonces, la observación es que para señales discretas solo se grafican en números enteros. No se grafican en números decimales o quebrados, como se observa aquí. Porque para discretas el dominio solo existe para los números enteros. ¿Ya?
Ya vamos a hacer otro literal. Siguiente literal es x de menos n. X de menos n no es otra cosa más que, así como en el dominio del tiempo continuo, es una reflexión. Se refleja con respecto al eje de las y. Entonces ponemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Perdón, se fue un poco choco. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Se va a reflejar con respecto al eje de las y. Entonces para menos 1 va a tener una altura de 1, para menos 2, el otro, para menos 3 y para menos 4. ¿Ya? Entonces lo que ha pasado es que esto se ha reflejado con respecto al eje de las y, al igual que en tiempo continuo. Ahora grafiquemos x de menos n más 2. Lo voy a hacer por acá. Ya. Si tuviéramos que graficar este desde 0, primero tendríamos que hacer x de menos n, que es el de aquí. Luego que efectuamos x de menos n, tendremos que hacer el desplazamiento. Como ya tenemos x de menos n, vamos a ver cuál es el desplazamiento. Tomamos el argumento, menos n más 2, lo igualamos a 0, y despejamos n. Este más 2 pasa a restar, multiplicando por menos 1 cada uno de los miembros sería n igual a 2. Significa que se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces esto que está aquí, lo vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha. ¿Cómo sería eso? Cada valor del dominio le vamos a sumar 2, nada más. Menos 1 más 2 vendría a ser 1. Menos 2 más 2 vendría a ser 0. Menos 3 más 2 vendría a ser menos 1. Y el otro, menos 4 más 2 vendría a ser menos 2. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho es primero graficar x de menos n, que es la reflexión de la gráfica con respecto al eje de las y luego despejamos n del argumento, menos n más 2 igual a 0, y me queda n igual a 2. Y sabiendo eso, desplazamos la gráfica de aquí 2 unidades hacia la derecha. Ya vamos con otro problema. Dibujar la componente par e impar de cada señal. Ya, dibujar la componente par e impar de cada señal. La primera. Ya. ¿Qué es la componente par e impar? Yo había dado en clases anteriores una fórmula para obtener la componente par y para obtener la componente impar de cada señal. La componente par, que se denota como xp de t, es igual a un medio que multiplica a x de t más x de menos t. Y la componente impar es igual a un medio que multiplica a x de t menos x de menos t. Entonces, usando estas fórmulas nosotros podemos obtener la componente par y la componente impar. Ya, entonces también deben recordar que una señal se puede representar como la suma de su componente par más su componente impar.
Ya, vamos a proceder a obtener la componente par de esta x. Entonces, ¿qué necesito primero? X de t es la señal original, que es esta. Eso ya lo tengo. Necesito encontrar x de menos t. Lo vamos a hacer ahorita. Vendría a ser una reflexión con respecto al eje de las y. Vendría a ser acá en menos 5 y con una altura de 4. Este vendría a ser x de menos t. Ya, solo lo reflejo. Ya, una vez que tengo x de menos t, debo sumar las dos cosas y multiplicarlas por un medio. Pero mejor lo represento de esta forma. Xp de t es igual a un medio x de t más un medio x de menos t. O sea, así sería más fácil. ¿Por qué? Un medio x de menos t. ¿Por qué sería más fácil? Porque un medio lo que hace es multiplicar el un medio a la altura de mi gráfica. Cuando un valor multiplica el rango, o sea, multiplica toda la señal, no al argumento, a toda la señal, ese valor pasa a multiplicar directamente el valor de la altura de mi gráfica. Si mi gráfica tiene una altura de 4, 4 por un medio, la mitad vendría a ser la mitad de 4, que es 2. Entonces esto de aquí ya sería un medio x de menos t. Ya sería un medio x de menos t. ¿Ya? Y un medio x de t, lo que vendría a ser es la señal original, pero la misma la altura, 4 lo multiplico por un medio, que sería la mitad. 4 dividido para 2, 2. Entonces esta vendría a ser un medio x de t, y la de acá un medio x de menos t. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Solo sumarlas. ¿Y qué es sumarlas? Es superponer una sobre la otra. Entonces la suma de esto más esto vendría a ser esto de altura 2 con lo de acá, que vendría a ser también de altura 2, y esta vendría a extenderse de menos 5 hasta 5. Y esta vendría a ser xp de t, que vendría a ser la componente par. Ya, está claro. Entonces, para obtener la componente par, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Aplicar la fórmula solamente. Entonces, vamos ahora a encontrar la componente impar. Para encontrar la componente impar, asimismo vamos a usar esta fórmula de acá para la componente impar, pero vamos a mejorarla. La componente impar de t va a ser igual a un medio x de t menos un medio x de menos t. Lo que estoy haciendo solo es distribuir el un medio para que sea más fácil. ¿Ya? Un medio x de t ya la tengo acá. Un medio x de t. ¿Qué necesito? El menos un medio x de menos t. Tengo un medio x de menos t. Necesito el menos un medio x de menos t. Entonces, ¿cómo hago el menos un medio x menos t? Cuando tengo un menos afuera, o sea, en el rango, lo que ocurre es que mi gráfica se refleja con respecto al eje x. Es decir, esto que está arriba se viene abajo. Entonces, mi gráfica de menos un medio x de menos t, si aquí tengo un medio x de menos t, lo que necesito encontrar es el menos un medio x menos t. Para el menos cuando afecta al rango, es decir, cuando el menos multiplica todo y no al dominio, sino afuera, lo de arriba se viene para abajo. Entonces, esta gráfica de acá vendría a ser menos un medio x de menos t. Como ya tengo entonces el menos un medio x de menos t y el un medio x de t, debo sumar las dos expresiones. Y sumar las dos expresiones, como ya dije hace un momento, es nada más que superponerlas. Entonces voy a poner acá la componente impar de t, voy a hacer pequeñita porque no me alcanza el espacio, vendría a ser el 1 medio x de t, que vendría a ser este cachito, menos, o sea, más el menos 1 medio x de menos t, que vendría a ser este cachito de acá. Asimismo, menos 5 y 5, y con altura 1 medio y menos 1 medio. Disculpe. Ya, entonces, así es como se obtiene la componente impar. 1 medio x de t, que ya lo había representado acá, y menos, más
menos un medio x de menos t, que ya lo obtuve acá. Entonces superpongo el cachito de arriba más el cachito de abajo, vendría a ser esto. Y esta es la componente impar. ¿Ya? No olvidar que cuando el menos afecta a la parte de afuera se refleja con respecto al eje x, la gráfica. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo que va a ser el siguiente. Silencio.